Hola gente, buenos días, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a trabajar con la segunda forma canónica, además de la forma canónica que vimos la vez pasada, que fue la forma canónica controlable. En el caso de ahora vamos a trabajar la forma canónica observable. Recuerden, primero antes de hablar de esto, porque no solamente quiero que piensen en la técnica como tal, que la forma canónica observable se refiere a los sistemas cuando los sistemas se consideran observables, o sea, solo los sistemas que son observables pueden llevarse a la forma canónica observable. Al igual que con la clase pasada, la forma canónica, vamos a ver que no funcione la forma canónica observable se refiere a un sistema o a una rotación de sistemas donde tenemos dos tipos de variables. La variable x, vamos a ponerlo en términos de t, aunque lo hemos obviado un poco. X con referencia al tiempo que se relaciona con otra variable rotada. Y vamos a hacerlo con diferentes colores para explicarnos, para volvernos a referir a lo que nos estábamos explicando. A otra variable rotada, vamos a decir que esta es la rotación de, o en el libro la llaman Q, mejor la voy a poner como Q. Q de otra variable que vamos a llamar x rotada de t. Y vamos a ponerle un. Entonces, recordemos que como yo estaba explicando esto la vez pasada, es que tenemos dos marcos de referencia. Un marco de referencia, que es el marco de referencia que estoy dibujando con azul, y otro marco de referencia, que es el marco de referencia que estoy dibujando con verde, donde los dos marcos de referencia tienen el mismo punto de inicio. Y lo importante es que no estamos hablando de dos variables diferentes, estamos hablando exactamente de la misma variable, simple y llanamente descrito desde dos sistemas de coordenadas diferentes. Esto es muy fácil de entender en el mundo mecánico, pero estamos hablando de que esto es válido para cualquier variable. Cualquier variable desde el punto de vista físico va a depender del marco de referencia que se está utilizando. Entonces ahí vamos a tener dos variables de referencia escritas y este Q es la rotación entre las dos variables. Para aquellos de ustedes que recuerden cómo trabajábamos en Física 2 o que ya han trabajado en teoría electromagnética, pueden recordar claramente que las rotaciones entre dos marcos de referencia eran muy comunes, pero que cuando era únicamente una rotación, lo importante era entender que los dos marcos de referencia tenían el mismo punto en común, porque si no tenemos un tipo de shift que tenemos que, que tomar en consideración. Muy bien, dicho esto, entonces tenemos estos dos marcos de referencia. En el caso de la forma canónica observable, recordemos que el sistema original, dinámica va a estar, su dinámica, si es un sistema lineal e invariable en el tiempo, va a estar descrita por una serie de ecuaciones de espacio de estados que tienen esta forma. Y el sistema rotado que representa la misma eh, dinámica, solo que con otro marco de referencia, eso es lo que quiero que quede completamente claro, va a tener sus equivalentes de matrices para las ecuaciones de estado con A techo, A raya, X raya, más B, que es la segunda matriz, por la entrada, que la entrada sigue siendo la misma, la entrada es la misma, y Y. Que vamos a ver. Entonces va a estar dada
por C, techo por X, ¿verdad? Más D, que D va a seguir siendo la misma, que ya vemos, perdón, este no tiene lugar. Esta raya no va porque estamos poniendo la mayúscula, ¿verdad? Ok. Y esta Y sería una Y diferente. En el caso de la forma canónica observable que nosotros tenemos acá, la diferencia entre estos dos sistemas va a estar dada de la siguiente manera. El atecho, la raya, va a estar dada por una rotación similar que vamos a llamar Q, para no llamarla P, para no confundirla. Q a la menos 1, A por Q, B raya. Vean que es una transformación de similitud exactamente igual que la otra, solo que la matriz de rotación le estamos poniendo un nombre diferente para que se diferencie de la matriz de rotación con la que estábamos trabajando, pero la rotación, si nosotros reemplazamos esta Q por una P, es exactamente la misma, y D raya es igual a D, son la misma cosa, donde lo que vamos a definir aquí, eso sí, son cada una de esas matrices. Entonces, aquí vamos a tenerlo, y esta es la definición de cada una de esas matrices. A raya va a ser la siguiente matriz. 0, 0, etcétera, 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 con un montón de ceros. Y en la última fila va a tener el coeficiente de la ecuación característica del polinomio, que sería 0. Luego aquí vamos como 1, 0, etcétera, 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 0, el segundo coeficiente de la ecuación característica. Y aquí después 0, 1, el tercer coeficiente de la ecuación característica del puro final. Y aquí, digamos, sería 0, 0, y aquí seguiría un 1, ¿verdad? Que lo estoy poniendo por referencia, aunque el libro no lo ponga, para que vayamos viendo la tendencia. Y entonces, al final, vamos a borrar esto. Esto quedaría, siempre la matriz me queda más pequeña de lo que debería ser, ¿verdad? Aquí quedaría un 0, un 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y aquí queda un 1. Hay una cosa bien importante. Si están en la misma edición de mi libro, ese libro ahí tiene un 0. Eso es un error por aquello. Y aquí queda AN-1. Y entonces ese sería el valor de A rotada. C rotada va a ser todos ceros, 0, 0, 0, etcétera, 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 y solo un 1 al final. ¿Okay? Las formas de B y D no tienen ninguna forma en particular, en específico, hay que obtenerlas, ¿verdad? La matriz de rotación, la matriz de rotación Q, con la que nosotros logramos esto, que ya sabemos qué es lo que logramos, pero con la que logramos esto en específico, está dada de la siguiente manera. Esto sería Q es igual a M por V a la menos 1, donde M es la misma matriz que hemos utilizado para obtener la forma canónica controlable. Y V es la matriz de observabilidad que ya nosotros conocemos. O sea, nosotros solo podemos hacer un sistema en la forma canónica controlable si el sistema evidentemente es controlable.
Y ya sabemos, por lo que vimos de controlabilidad, que la matriz de controlabilidad tiene que existir para que el sistema sea controlable, tiene que ser no singular. Entonces aquí sería C, CA, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí llegamos a CA n-1, n, perdón, aquí dice, aquí parece como un negativo, ¿verdad? Voy a borrar esto, ¿no? CA n-1, donde n, recuerden que es el tamaño del estado, y el m es el mismo n que nosotros habíamos obtenido para la matriz de controlabilidad, que vamos a recordar por aquí. La hemos obtenido desde la clase pasada, y es esta m que tenemos acá, esta m. Esta la m es m y la matriz es necesaria para la matriz de observabilidad y es necesaria para la matriz de controlabilidad. Eso, ahorita podemos hacer un ejemplo utilizando Scilab donde demostremos claramente que ese es el caso, y entonces es bastante sencillo. ¿Okay? Muy bien. Okay. Ya tenemos todo esto dicho. Recordemos que estos coeficientes que tenemos acá son los coeficientes de la ecuación característica, que desde que vimos la forma canónica controlable, habíamos definido que eran los coeficientes que tenemos por acá. Esta es la ecuación característica, recordemos. Entonces, la ecuación característica siempre es única, porque el valor de mayor grado de la ecuación característica siempre tiene que normalizarse a 1. Si tiene un valor, la ecuación característica, un valor diferente, entonces se normaliza, y por eso es que la ecuación característica, independientemente de la descripción de ecuaciones de espacio y de estado que estemos haciendo para el sistema, es siempre la misma. Entonces eso es bien importante, eso es bien importante que lo recordemos. Yo sé que esto es muy abstracto, muy teórico, pero vamos a aplicarlo bastante después. Entonces, por favor, no se me duerman con esto. Ok, ok, vamos a hacer rápidamente un ejemplo para hacerlo un poquito más adaptable. Entonces el ejemplo, que es el ejemplo que viene en el libro, es el ejemplo 5.13. En este ejemplo, tenemos la ecuación de espacio de estados, y la ecuación de espacio de estados está dado por A igual 1, 2, 1, 0, 1, 3, 1, 1, 1. Y el B, que en realidad en este caso no nos interesa tanto, no, sí nos interesa, en verdad. Siempre nos va a interesar, ¿verdad? Porque es la manera en la que ingresan las entradas al sistema. Estoy poniendo mal. Sería 1, 0, 1. Y el C va a ser igual a 1, 1, 0. Ok, entonces, si nosotros queremos la matriz de transición, queremos la forma canónica observable, podemos primero determinar si el sistema es observable tal cual, y eso lo podemos hacer obteniendo la matriz de observabilidad. La matriz de observabilidad, recuerden, si un sistema lineal e invariable en el tiempo es observable, quiere decir que nosotros podemos determinar los valores de sus estados a través de las salidas. Este concepto es fundamental para lo que tiene que ver con medición medición, y de hecho lo usamos muchísimo, muchísimo el área de control. Entonces, V, que sería la matriz de controlabilidad en este caso, como el sistema es 3×3, tendría tres elementos que serían C, CA y CA al cuadrado. Ya C lo conocemos, entonces tendríamos que determinar CA. CA claramente sería 1, 1, 0, multiplicado por la matriz A. Sería 1, 2, 1, 0, 1, 3,
y 1, 1, 1. Y esto ustedes saben que es pura aritmética, pero es muy fácil de hacer. Entonces eso nos quedaría 1 más 1 más 0 más 1 más 0. Entonces quedaría un 1. Luego quedaría 2 más 1 más 1 más 1. Quedaría un 3. Y después sería 1 más 1 más 3 más 1. Quedaría un 4. Eso sería CA. Y ahora tenemos que agarrar, mira, no puse aquí el cuadrado, ¿verdad? Perdón. Aquí dije CA al cuadrado, pero no lo puse acá. Ahí está, listo. Ahora tendríamos que obtener CA al cuadrado. C al cuadrado, que sería igual a multiplicar CA, que ya lo tenemos, por A, ¿verdad? Lo estoy poniendo aquí solo por referencia. Entonces sería multiplicar 1, 3, 4 por el A que tenemos aquí, que lo estoy tapando con la línea de los cosos. Aquí está. De nuevo, serían 1, 2, 1, 0, 1, 3. Ese 0 me quedó horrible. Ustedes saben que el profesor no es dibujante. Y esto finalmente nos va a quedar como, ya se parece un 6, ¿verdad? Recuerden que esto es un 0. Ok. Como 1 más 4, aquí entonces queda un 5. A ver, sería 1 más 2 más 3. Vamos a ver, sería 2 más 3, que es 5, más 4, perdón, sí, 2 más 3 es 5, más 4 es 10. Esto es un 10. Y luego aquí quedaría 1 más 9, 10, más 4, 14. Si ustedes se dan cuenta, la respuesta del libro es incorrecta. Entonces es importante tomar eso en consideración y nunca creer necesariamente lo que haga el libro, sino enfocarse en los procedimientos. Entonces, ok, ven, aquí está el CA. Entonces ya tenemos la matriz de controlabilidad completa, que sería C, CA y CA al cuadrado. Y esto nos daría, si yo recuerdo, siempre todos los semestres cuando hago este ejercicio, siempre me recuerdo que el libro la tiene mala. Y siempre me lo preguntan. Pero recuerden, o sea, esto está mal, ¿verdad? Lo pueden comprobar ustedes mismos. 1, 1, 0, 1, 3, 4, 5, 10, 14. Okay. Pero de todas maneras, lo que tenemos es que el sistema es no singular y por lo tanto el sistema es completamente controlable. Nosotros la matriz M la habíamos obtenido del ejercicio pasado porque este ejercicio tiene un sistema idéntico al sistema que hicimos la vez pasada. Entonces, ustedes pueden obtener el M que nosotros obtuvimos de la vez pasada es el M que se obtendría en este caso. Pues esta vez lo podemos hacer porque la vez pasada no lo hicimos tanto, ¿verdad? Vamos a recordar cuál era la matriz, cómo se obtenía la matriz M. Creo que sí, es que la vez pasada yo les dije a ustedes que lo obtuvieran. Entonces, ¿ya lo deben haber obtenido? Ojalá. Vamos a hacerlo aquí. Entonces, recordemos que la ecuación característica de este sistema es igual a S3 menos 3S2
menos S menos 3 igual a 0. Eso quiere decir que el M va a ser el siguiente, porque recuerden que el M era A1, A2, 1, aquí va a ser A2, 1, 0, y aquí va a ser 1, 0, 0, de acuerdo a la forma con la que nosotros venimos trabajando. Recordar que A0 es este primer valor, menos 3, que no utilizamos. A1 es este segundo valor, menos 1. Y A2 es 3. Entonces, esto nos quedaría menos 1, menos 3, 1, menos 3, 1, 0 y 1, 0, 0. Ese sería el valor de M. Y finalmente, utilizando este valor de M con el valor de la matriz de controlabilidad, que es la que tenemos acá, que estamos denominando V, la matriz de rotación sería Q igual a M por V a la menos 1, que esto lo pueden completar con cualquier software, ¿verdad? Es fácilmente. Y les va a dar, entonces, lo siguiente, que no está tan pequeño. Aquí les daría 0.3333, que es un tercio. Aquí menos 0.1667, ¿verdad? Otra fracción. Otro un tercio, 0.3333. Aquí menos un tercio. Etcétera, etcétera. La letra del profesor cada vez peor, ¿verdad? Finalmente, a la larga lo que interesa es la forma canónica controlable de este sistema, ¿verdad? Que son los valores de A, B, C, D. Los valores de A, B, C, D. Entonces, podríamos sacarlos directamente de la ecuación característica o podemos sacarlo a partir de la rotación. Entonces, A sería Q a la menos 1 por A raya, perdón, Q a la menos 1 por A por Q, que va a dar 0, 0, 3, 1, 0, 1 y 0, 1, 3. C, como ya sabemos, tiene la siguiente forma, 0, 0, 1. Esta es una forma característica. Y B, cuando ustedes lo aplican, daría 3, 2, 1. Que eso es un 3 para que no se confunda. Y entonces con esto tenemos la forma canónica controlable del sistema con el que nosotros hemos venido trabajando.